Y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños se pueden salir, el maestro, la maestra también, y los demás permanecemos. Mientras ellos salen, déjame decirte que mis hermanos que pastorean allí en Utah empezaron a escucharnos y les gustó las predicaciones de Rema, pero todo inició con una predicación de Génesis, ¿verdad, pastora? Así es. Entonces, nada más para que conozca Génesis, allá está sentado en la esquina. Ahí está, y levanta tu mano, Génesis. Sí, ahí lo saludan ya al final. Gracias a Dios. Nada más para que veas lo glorioso que es el Señor. Gracias a Dios. El tema de esta tarde, noche, mis hermanos, es superando la ceguera espiritual. Superando la ceguera espiritual. Y la vamos a basar en Lucas 4, verso 18 en adelante, por favor. Lucas 4, verso 18. Si trajiste Biblia, puedes checarlo. Si por alguna razón no trajiste, pues busca un cristiano, ellos siempre traen. Así que acércate ahí con ellos para poderlo leer. Pero de todas maneras hay otra opción. La pantalla, ahí están los versículos que estaremos leyendo esta noche. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, por favor. A predicar el año agradable del Señor. Verso 18 nuevamente, por favor. Quiero que vayamos a la parte final. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Seguramente tú estarás pensando que se refiere a todas las personas que físicamente no podían ver. Y es verdad, el Señor sanó a varios de ellos. Sin embargo, este versículo está hablando acerca de aquellos que tienen ceguera espiritual, de aquellos que no pueden ver la realidad de lo que Cristo Jesús ya hizo para cada uno de nosotros. El Evangelio de la gracia, mi hermano, se distingue de la ley en que ya no importa tu comportamiento. No estoy diciendo que puedes pecar. Estoy diciendo que lo que Cristo ha ganado para ti ya no depende de tus acciones, ni queda anulado por tus errores o por tus fallas. La fidelidad de Dios sigue adelante a pesar de tu infidelidad. Obviamente iremos viendo esto poco a poco. Yo sé que también ya te he estado predicando acerca de esto. La ley se mantuvo no hasta que inicia el Nuevo Testamento, mis hermanos. También déjame aclarar esto. La ley termina hasta que Cristo muere en la cruz. Ahí se acaba la ley. Todo el tiempo, desde que la ley de Moisés es dada a través de estas dos piedras que contienen los 10 mandamientos, la ley se mantiene incluso durante el tiempo que Jesús está en esta tierra. Por eso es que Jesús tiene que cumplir la ley, porque durante el tiempo que Jesús vive, no estamos todavía bajo la gracia. La gracia comienza cuando Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día. Allí comienza el Evangelio de la gracia. Entonces, el Antiguo Testamento, mi hermano, es de Génesis hasta Malaquías. Pero la ley es desde Éxodo
No desde Génesis, desde Éxodo hasta los 4 evangelios. ¿Alguien comprende lo que estoy diciendo? Esa es la ley. La oración del Padre Nuestro es una oración basada en la ley. No es una oración basada en la gracia. Algunos de ustedes se han aprendido el Padre Nuestro y algunos lo han tomado como la forma en que se debe de orar. Esa es una oración basada en la ley. De hecho, esa oración no termina diciendo en el nombre de Jesús, porque todavía no estábamos bajo la gracia. Jesús enseña a los discípulos a orar bajo la ley. Muchas de las cosas que suceden entre el Éxodo y los evangelios están bajo la ley. Todavía se requiere de buenas acciones para que Dios te pueda cumplir promesas. Pero una vez que Jesús resucita, empieza el evangelio de la gracia, en la cual, en este nuevo pacto con mejores promesas, lo dice la palabra, ya no se requiere de tu perfección en tu vida, ya no se requiere del cumplimiento cabal de cada uno de los mandamientos de Dios. Se requiere, lo único que Dios requiere es que creas lo que Dios dice en su palabra, que lo creas, que creas lo que Él dice acerca de ti, y tu comportamiento empezará a cambiar para conformarse a la imagen de Jesús. Es decir, en la medida que tú vas creyendo la palabra de Dios, solo por creer te empiezas a comportar como Jesús se comportó. Nada más por creer. Yo sé que esto te suena un poquito difícil, sobre todo si te han enseñado a vivir bajo la ley. Por eso muchas iglesias viven bajo condenación unos con otros, vigilándose unos a otros, a ver quién es el que se porta mal. Y por lo mismo existe mucha murmuración, muchos chismes, porque está basada en que todos se esfuerzan por cumplir lo que ellos consideran los mandamientos de Dios, pero lo hacen en sus fuerzas. El evangelio de la gracia, mi hermano, ya no requiere de que tú te esfuerces. Cada vez que tú te esfuerzas, entonces el Espíritu Santo se tiene que hacer a un lado. La gracia de Dios no te puede ayudar, no puede trabajar. Y entonces estás trabajando con tus propios medios, bajo tus propias fuerzas, tus propios recursos, los cuales son limitados. Pero en el momento en que tú dices, Señor, yo creo lo que ahí dices en tu palabra, en ese momento el Espíritu Santo, la gracia de Dios, es la que empieza a trabajar en tu favor. Amén. El pecado ya no es un estorbo para que Dios pueda trabajar en tu vida. Ya no se requiere de tu fidelidad para que Dios pueda trabajar en tu vida. Otra vez, no te estoy dando licencia de pecar, aparte que nunca me preguntas cuando lo quieres hacer. Lo que te estoy diciendo es que pecas porque no crees, pecas en las áreas en donde no crees. Pastor, eso ya no los enseñó. Eso es correcto, te lo estoy repitiendo porque continuaré hablando de esto en las siguientes semanas, pero en los servicios de los miércoles. Amén. Sin querer también esto se ha vuelto una serie. Sí, hay ocasiones que tenemos la intención de que un tema sea una serie. En esta ocasión no era la intención, pero sí era la intención de Dios. Así que si Él lo quiere hacer, pues Él puede hacer las cosas como Él quiera, como Él diga. De eso se trata cuando Jesús dice, he venido a darle vista a los ciegos, a que puedan entender, se puedan dar cuenta del evangelio de la gracia. Por favor, acompáñame a Hechos 26. En un momento te digo qué versículo. Porque de ese no lo traía contemplado. Hechos 26. Estoy buscándolo, mi hermano. Tenme paciencia. Por favor, Hechos 26. Déjame buscarlo. Desde el verso 2 vamos a
No, desde el verso 9, por favor. Verso 12 en adelante, perdóname, verso 12 en adelante. Fíjate bien, dice la palabra, Pablo está hablando. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso que sigue, por favor. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18. ¿Para qué, hermano? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, Pablo también está hablando acerca de que Dios le ha encargado una misión, de la misma manera que a Jesús: abrir los ojos de las personas para que puedan entender el Evangelio de la gracia. En el Evangelio de la gracia solo se requiere que creas, no se requiere que actúes. Las acciones son el resultado de lo que crees y no al revés. ¿Sí? Son el resultado de lo que crees. No tienes que obrar primero para poder creer después. Ahora, lo que Dios está haciendo es tratar de acabar con una ceguera espiritual. ¿Sí? Lo cual, hermano, es la mayor esclavitud que existe. Las personas que son espiritualmente ciegas pueden tener una visión física perfecta, pueden ver todo lo que les rodea, pero no pueden ver lo que Dios ha puesto a disposición de ellos a través de su gracia. Así que el Señor quiere abrirte los ojos de aquello que tú no has logrado comprender. Dios te ha salvado. A pesar de lo que habías hecho, te regaló la salvación. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hiciste tú para ser salvo? Solo creer. Dios ha puesto a disposición tuya sanidad. ¿Qué tienes que hacer para ganar la sanidad? Solo creer. De la misma manera, si ya te dio lo más importante, que es salvación, ¿cómo te iba a negar la sanidad? ¿Y cómo te iba a decir para la sanidad si tienes que hacer algo? Si todo es por gracia, fuiste salvo por gracia, entonces eres sanado por gracia. Amén. Pero también Dios quiere prosperarte. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te prospere? Creer. También. No se basa en tus buenas o en tus malas acciones. A veces tú has considerado que te mereces cierta bendición porque has juntado varios días portándote bien, haciendo bien las cosas, y sentiste que era el momento en que Dios podía pagarte, ¿verdad? Ya trabajé tantos días, me he guardado de hacer lo malo, por lo tanto quiero cobrar hoy, como decimos en México, hoy es día de raya. Hoy tengo que cobrar, Señor, quiero una bendición, me la he ganado. Y entonces la bendición no va a llegar, porque Dios no te bendice basado en tu propio esfuerzo. Dios te bendice por las obras terminadas, concluidas de Jesucristo.
te bendice por lo que Cristo hizo, no por lo que haces tú. Cada bendición en la Biblia es el resultado de lo que Cristo ha ganado. Y si tú quieres participar de ello, entonces tendrás que creer que a través de Cristo puedes recibir lo que Dios ha puesto a disposición tuya a través de la gracia. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? No, en el momento que dices, me lo merezco, yo ya me he estado portando bien, en ese momento pierdes todo lo que la gracia ha puesto a disposición tuya. Qué interesante. Sí, yo sé que a mucha gente a través de YouTube les sorprende. Sí, ¿cómo es posible que cuando me porto mejor y llego con Dios le digo, Señor, ahora sí me he guardado para ti? Dios me cierra la puerta en la cara y dice, pues ahora no puedo. Porque toda bendición en este nuevo pacto es por gracia. Ya se acabó la ley. No es porque ahora puedes hacer lo que te viene en gana, sino que ahora lo correcto que vas a hacer, lo vas a hacer porque te nace. Ya no porque hay una tabla o dos tablas de piedra ordenándote portarte bien, sino porque te sale portarte bien. Alguien te dice, contéstale, tú también dile, defiéndete, oféndelos. Y dices, la verdad es que no puedo. No puedo. Yo estoy seguro, porque lo he escuchado de algunos de ustedes, o alguien me lo ha platicado acerca de ustedes, que alguien los ha presionado para hacer algo malo, para vengarse, y de repente ustedes contestaron, la verdad es que no pude, ya no pude. Esa es la gracia. Es los 10 mandamientos, pero ya no en piedra. Ahora 10 mandamientos en un corazón de carne. Dios había dicho, te voy a cambiar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Y tú vas a andar en mis estatutos. Ahora tú vas a hacer lo correcto como yo, porque te nace. ¿O tú crees que Dios está obligado? ¿Tú crees que Dios te hace bien contra su propia voluntad? La verdad es que como quisiera echarles el sol encima. Eso de que saco el sol para justos e injustos ya no me está gustando. Un día de estos se los voy a lanzar completo a la tierra. Ay, pero ya me acordé que también yo soy cristiano y tengo que pagar bien por mal. Entonces les haré bien otra vez. ¿Tú crees que Dios hace eso? No, a Dios le nace hacer lo bueno. Todo lo hace bien, todo lo hace perfecto. Por eso cuando le pidieron a Jesús vino para las bodas de Caná, el vino que él hizo era mejor que el vino con el que habían iniciado la fiesta. Todos le dijeron, oye, el vino bueno se da al principio y el malo al final, pero tú lo hiciste al revés, guardaste el mejor para el final. Seguramente Jesús dijo, es que a mí no me sale hacer las cosas mal. Yo todo lo que hago lo hago bien, me sale perfecto. Discúlpenme, ¿no? Perdónenme, yo sé que la costumbre es dar el peor vino al final, pero es que a mí no me sale nada mal. Me disculpan, perdónenme. Sí, porque así es Dios. Entonces, de la misma manera, su gracia trabaja para ti. Te voy a decir algo que seguramente a algunos les va a molestar, y no me refiero a la congregación, bendito sea Dios. Creo que todos hemos entendido muy bien lo que es la gracia. Pero ¿sabes? En la ley, los hombres servían a Dios. Bajo la gracia, Dios sirve a los hombres. En serio, pastor, ¿no es eso algo feo? Yo hasta sentí feo que lo dijera. No, mi hermano, es la realidad. Solo tienes que creerle y Dios te sirve a ti. En el Antiguo Testamento tú te esforzabas por servirlo a Él, o en el pacto de la ley. Pero en el pacto de gracia, Él te dice, si tú lo crees, yo lo hago. Si tú me crees, te regalo 1 hectárea de terreno y les construyo un templo que mida 51 metros de largo por casi 24 metros de ancho. Nada más lo que te pido es que me lo creas y yo lo hago. ¿Serio, Señor? Nada más. ¿Te atreves a creerme? ¿Y yo qué tengo que hacer?
acuerdas que te lo dije? Una cosa, solo me vas a creer, sobre todo, no te preocupes. No te preocupes. Porque si tú te preocupas, entonces quiere decir que ya estás dudando de mí. Tu trabajo va a ser, no te preocupes. Y yo me encargo del resto. Con eso me estás demostrando que me crees. Y entonces yo, la gracia, puedo trabajar para ti. Señor, ¿cómo le hago para vencer este mal hábito? Tú solo cree que eres una nueva criatura, que el drogadicto, el alcohólico, el mal hablado, el enojón, el gritón, ya se murió, que ya no existe. Sí, Señor, sí, lo voy a creer. ¿Y qué más hago? Nada más. El resto lo hago yo. Yo te cambio, yo te transformo, yo te vuelvo una mejor persona, yo te vuelvo santo. De pecador te convierto en santo, de enfermo te convierto en sano, de pobre te convierto en próspero. Solo créemelo. Es lo único que necesito. El pacto de gracia consiste en creerle a Dios. Pero la ceguera espiritual que produce la ley no nos deja recibir esto. Una persona legalista, una persona que todavía vive bajo la ley, le cuesta trabajo. ¿Cómo que no voy a hacer yo nada? Ni mi Señor espera que yo le obedezca. Mi Señor espera que yo me esfuerce por hacer las cosas que Él quiere. No. Dios lo que espera es que le creas y Él trabaja para ti. Él te vuelve la persona que siempre has soñado ser. Él es el que hace la obra. Bendito sea Dios, porque si yo hiciera la obra ya me hubiera salido mal. Por muchos años yo era el que trataba de hacer la obra en mi casa y se hizo un caos. Pero de unos años para acá, mejor he dejado que el Señor sea el que haga la obra y a Él le salen mejor las cosas. ¿O crees que me sale mejor a mí? ¿Quién prefieres que esté a cargo de la iglesia? ¿El pastor o que esté a cargo el Señor? A Él le salen mejor las cosas. Amén. Y Dios quiere obrar en tu vida, pero a veces tú tratas de cambiar a tu familia. Tú tratas de exigirle a los tuyos cómo deben de comportarse. Y piensas que a ti te va a salir mejor la obra que a Él. ¿Cuántos creen eso? ¿De verdad crees que puedes conformar a la imagen de Jesús a tu familia? ¿Crees que tú mismo te puedes conformar a la imagen de Cristo? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, estar sin visión espiritual, hermano, afecta la forma en que vivimos. Porque si desconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo hace 2000 años, vamos a esforzarnos innecesariamente para conseguir cosas que Dios nos está ofreciendo. ¿Qué quieres? Prosperar, Señor. Por eso no voy a poder ir al servicio los domingos, mucho menos los miércoles, porque voy a agarrar 3 trabajos para poder prosperar. Y Dios dice, pero si yo ya hice todo lo necesario para que prosperes. No, Señor, pero necesito trabajar más. Los gastos se aumentaron. Eso no es necesario, Señor. Yo ya hice todo lo necesario para que tú seas próspero. Tercera de Juan 2, por favor. Sí, capítulo 1, verso 2. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Y que tengas salud. Pero hay un requisito. Así como prospera tu alma, así como sujetas tu alma a lo que dice la palabra de Dios. Deja de esforzarte. Yo me encargo. Yo hago la obra, dice el Señor. Te preocupas por lo económico. ¿Alguien se ha preocupado por lo económico últimamente? Nadie levante la mano porque ya sabe que de todos le voy a dar para atrás ahorita. ¿Sí? Pues es que no le crees. Crees que tú tienes que hacer algo. Y cuando volteas y dices, uy, la quincena está todavía hasta, ¿a qué estamos hoy? ¿A 8? ¿A 7? Imagínense, faltan 8 días. Oh, y lo primero que dices es, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y dice la gracia, o sea que tú te vas a encargar. Entonces no me necesitas. Tú eres suficiente para proveerte, para prosperarte. Tú eres suficiente para pagar tus deudas. Tú eres suficiente para todo eso. Señor, ¿qué hago? Y el Señor te dice, solo cree.
que tu mente, tus emociones y tu voluntad se sujeten a la palabra de Dios. Pablo es enviado a predicar el evangelio de la gracia. Por predicar el evangelio de la gracia, así le fue. Tuvo ataques tanto de hermanos como de gentiles, como de circunstancia. El enemigo lo atacó mucho. Toda persona que predica gracia va a ser una persona atacada. De una vez te lo voy advirtiendo. Si le enseñas a la gente que lo único que tienen que hacer es creer, vas a ser atacado. Pero Pablo aún así siguió adelante. Sí, predicó con fuerza el evangelio de la gracia. Tienes que aprender a distinguir entre lo que es la gracia y lo que es la religión. Dios inventó una religión, la única que ha inventado Dios, que es el judaísmo, el cual era insuficiente para perfeccionar a las personas. La ley no te podía hacer perfecto. La ley solo te sancionaba, solo decía quién eras. Decía mentiroso, asesino, ladrón, adúltero, pero no podía hacer nada por nadie. La ley solo te daba un diagnóstico. Es como si hubieras ido al médico y el médico te hubiera dicho, ya sé qué tiene. ¿En serio, doctor? Sí, ya sé qué tiene. Usted tiene cáncer. ¿Y qué puedo hacer, doctor? Pues nada, no se puede hacer nada. Se va a morir. ¿Cómo que? Sí, aparte son 500 pesos por la consulta, ¿eh? No se me vaya a morir antes. Págueme ahorita, ¿va? Sí. Pastor, un tratamiento. No, pues ¿para qué? No me conviene atenderlo, usted se va a morir pronto y yo necesito gente viva para cobrarle la consulta. Estoy hablando en broma, no digo por si hay hermanos médicos. Entonces, tienes que entender esto. La ley solo te diagnosticaba, te decía qué tan malo eras, pero no podía ayudarte a corregir la maldad de tu corazón. Eso no lo podía hacer la ley. ¿Alguien comprende esto? Solo te señalaba. La ley tenía como objetivo mostrarte de que sin la ayuda de Dios no podrías cambiar. Solo a través de tu propio esfuerzo complicabas lo que eras. El juicio, como me sentía tan pecador y no había nadie que me ayudara, entonces yo empezaba a buscar quién fuera más pecador que yo. El hermano fulano, hermano Santos, Dios le bendiga. No sé qué, hermano Santos. Sí, allá está. Miren, volteen a verlo. La murmuración viene porque no quiero que ustedes me juzguen a mí. Entonces, como soy pecador, tengo una conciencia de pecador, de pecado. Entonces quiero que volteen a ver al hermano Santos para que no me juzguen a mí. De allí viene la fuerza de la murmuración y del chisme. Porque si mi hermano Santos sabe que aunque alguna vez ha fallado, él de todas maneras es justo, es santo y es perfecto, limpio en Cristo, no importa qué le digan los demás. Y cuando yo le diga, hermano Santos supo que el hermano Refugio también, y el hermano Santos dirá, no importa, la sangre de Jesús lo ha limpiado de todo pecado. Amén, Él es santo y justo. Todavía le falta creer un poco, pero también es un hijo de Dios. Se acaba la fuerza del chisme y la fuerza del juicio y la fuerza de la murmuración. Y digo, pues qué aburrido, el hermano Santos no me dejó contarle bien el chisme. Voy a buscar otro hermano que sí me diga, ¿a poco? Ándale, esos hermanos son los que a mí me gustan. Sí, los murmuradores. Un murmurador no se lleva bien con una persona santa, justa, que cree en la gracia de Dios, porque siempre va a estar llevando a la gracia a todos. Se va a molestar. Oye, ¿a poco no te has dado cuenta que el hermano fulano es así, ya está? Lo que sí me he dado cuenta, pastor, es que el hermano todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Mayor es el Señor el que está en él que el que está en el mundo. Digo, con este hermano no se puede dar un chisme sabroso. Todo lo juzga con la gracia de Dios. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Así que la ley de Moisés ya concluyó, ya terminó. Ya Dios no espera que ustedes se comporten bien por sus propias fuerzas. Dios espera que confíes en Él para que Él te transforme a la imagen de su Hijo. Amén. Así que
La ley fue reemplazada por el pacto de gracia. Lo que creemos y cómo creemos es lo que va a gobernar nuestra conciencia. Cuando yo creo que soy santo, que soy justo, que soy limpio, que soy perfecto, entonces tengo una conciencia de eso y me comporto de esa manera. Y mi fe puede trabajar, porque si tú crees que no te mereces la bendición de Dios y dices que tienes fe, tú dices: Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, ya me acordé que hice mal. No estuvo bien lo que yo le haya gritado a mi jefe, que yo le haya gritado a mi vecino, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá. No, Señor, no tiene caso que te lo pida. Seguramente ni me estás escuchando. Una buena relación conmigo no la tengo ahora, Señor. Una buena relación contigo no puedo, porque he pecado. Así que lo que te pueda pedir, pues ni para qué te lo pido. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Cuántas veces te echaste para atrás cuando ibas a orar y el diablo te decía: acuérdate que mentiste? Pues Padre, solo me acerco a ti para decirte que estoy arrepentido de la mentira que dije. Iba a pedirte varias cosas más, pero creo que en este momento ni caso tiene. Y esa conciencia de pecado bloquea la fe. Cuando tú te crees malo, la fe deja de trabajar, porque estás obrando en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, no en el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia es: lo crees, lo recibes. En el pacto de la ley es: obedeciste, recibes. No obedeciste, recibes, pero maldición. Y dices: no, mejor ni me acerco, ¿no? Que no me bendiga, pero que tampoco me traiga maldición. Pero la gracia es cuando tú te acercas y dices: Señor, ese pecado que cometí, gracias porque lo incluiste en los pecados que Cristo Jesús llevó en la cruz por mí. Pastor, o sea que en ese momento es innecesario que yo diga: perdóname. ¿Cuántos creen que sí es necesario? Sí, ¿cuántos dicen? Levante la mano el que dice sí. ¿Cuántos creen que no es necesario? Un hermano nada más. Mi hermano Papá Navarro también. No es necesario. Yo sé, mis hermanos, a alguien le va a molestar esto. Te lo voy a explicar completamente la próxima semana, el próximo miércoles. Todos tus pecados, los que cometiste hoy y vas a cometer mañana, pasado, el año que entra, hasta que venga el Señor, han sido cubiertos. Puedes agradecer que ya fueron perdonados. Ya no es necesario pedir perdón. Están cubiertos, están incluidos en el perdón que te dio Jesús cuando lo aceptaste. Puedes agradecer: Señor, gracias porque ahí está incluido. Y eso me da una libertad total, porque ya me arrepentí. Eso, la ley provocaba temor a la gente y sigue provocando temor a los cristianos. Porque si tú crees que tienes que confesar y pedir perdón por cada uno de los que cometes, ¿quién te garantiza que has pedido perdón por todos los que has cometido? ¿De veras no se te ha pasado uno, o dos, o tres? Y si mentiste y en el momento antes de que te arrepintieras, de que pidieras perdón, un paro cardíaco, un infarto, y muere la persona, ¿ese pecado se le perdonó o no se le perdonó? Porque no lo confesó. Entonces, ¿irá a la presencia de Dios o no irá a la presencia de Dios? Por supuesto que está está perdonado, está incluido también en el sacrificio de Jesús. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Hermanos, esta es la razón. Tengo tantas cosas que enseñarles, pero que son cosas que van a ir en contra de lo que muchos han recibido como enseñanza. Y muchos se ofenden.
Hay muchas cosas y poco a poco he ido sacando algunas porque tengo que ir rompiendo, tengo que ir abriendo tus ojos al pacto de la gracia. Todos tus pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Te voy a explicar la próxima semana completo y voy a dedicar toda la prédica a eso. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Pero ya todos tus pecados fueron perdonados. Todo pecado que cometas tendrá consecuencias en este mundo. Amén. Pero todo pecado ha sido cubierto por Jesús espiritualmente. Está cubierto bajo la sangre de Jesús. Pastor, pero eso es solo, y si peco intencionalmente, todos los pecados son intencionales. Todos. Pecaste, lo hiciste. Es una intención. Nadie peca sin querer. Está como aquel hermano que un día vino, pastor, vino llorando. Yo cuando lo vi, porque me vio y empezó y abrió los brazos. Pastor, el diablo me engañó. Yo dije, pues ese es su trabajo, ¿no? Él hace su chamba. Dije, pero ¿y a qué te refieres? Dice, por su culpa estuve bailando toda la noche. Por favor. Sí. Y me hizo tomar. Y me trajo una mujer. Hermanos, todo eso hace, sé libre. Ese es el evangelio de la gracia. Ahora cree que eres una nueva persona, una nueva criatura, y no vas a estar batallando con el pecado. La fuerza del pecado es la ley. Como tú ya no estás bajo la ley, el pecado se acabó. Mira, la ley empieza en Éxodo. En el libro de Génesis encontramos pecados por mucha gente, cometidos por muchas personas. A ninguno de ellos. Jacob pecó. ¿Cuántos saben que Jacob pecó? Sí. No solo tuvo 2 mujeres, tuvo 4. E hijos con todas. Con todas tuvo hijos. Sí. Y sin embargo Dios le cumple las promesas a Jacob. Las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob no tienen nada que ver con su buena o su mala conducta, porque hasta ese momento no existe la ley. Te estoy hablando cosas gloriosas, de verdad. Y ahora en este tiempo tampoco existe la ley. Existe la gracia. Dios trabajando en tu vida a través de lo que tú crees. ¿Estoy ayudando a alguien esta noche? Amén. En el nombre de Jesús. Así que eso es lo importante. Cuando somos espiritualmente ciegos, Dios quiere abrirte los ojos de tu entendimiento. Amén. Dios quiere trabajar en ti. Es posible ver algo con nuestros ojos físicos, pero estar ciegos espiritualmente. A Pablo y a nuestro Señor Jesús lo enviaron a abrir los ojos del entendimiento de las personas. Jesús enfatizó en la recepción en que solamente recibieras el perdón de Dios, no en que te lo ganaras. Jesús nunca le dijo a la gente, no, pues tienen que hacer esto para que Dios los perdone. Siempre dijo, tienen que creer que Dios los ha perdonado. ¿Sí? Tienen que creer que a través del Hijo tienen perdón de pecados. ¿A través de quién? No a través de tus esfuerzos ni de tus confesiones, a través del Hijo. Pablo, fíjate, le da tanta prioridad al Evangelio de la Gracia por encima de su propia vida. Fíjate por favor, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Se trata de Dios trabajando para ti, Dios transformándote, Dios cambiándote.
Por eso podemos recibir asesinos, ladrones, no importa qué pecado o qué mal hábito tengas. Dios puede transformarte en santo. Dios puede transformarte en justo. Amén. Entonces, es importante incluir la gracia de Dios cada vez que predicamos el Evangelio. De repente a una persona yo le estaba predicando y me dijo, no, mira, conmigo no tiene caso. Así me dijo él, yo soy un diablo. Le dije, pues en el cielo un ángel se volvió diablo, pero en la tierra Dios está convirtiendo a varios diablos en ángeles y mejores que ángeles. Para esto vino Jesús, para transformarte. Él puede cortarte los cuernitos, como él decía, ¿sí? Y poner, no te quiere poner eso, te quiere cambiar completamente. Amén. Entonces, ¿por qué crees que el Evangelio se llaman buenas noticias? Porque ahora ya no te esfuerzas. Porque ahora solo dependes de lo que Dios dice en su palabra y que tú lo creas. Lo único que Dios requiere de ti es que lo creas. Amén. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 1, verso 16. No ceso, fíjate lo que dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué oras, Pablo? ¿Qué estás orando? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. ¿Para qué te quiere abrir los ojos el Señor? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, no los que hacemos, los que nos portamos bien. O sea, si tú hubieras escrito este versículo, tú hubieras dicho, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que nos portamos bien? Pero ahí dice para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20. La cual operó en Cristo, resucitando desde los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sí? Necesitamos conocimiento, sabiduría y revelación de lo que Dios ya ha puesto a disposición de cada uno de nosotros. Recibimos lo que Dios ha prometido cuando tenemos revelación de quién es Jesús realmente. Sobre cualquier cosa adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, dice Proverbios. Pero si tú no abres los ojos, no tienes conocimiento de que Dios está adentro de ti, trabajando en ti para convertirte a la imagen de Él, entonces vas a echar a perder todo, porque lo vas a hacer en tus fuerzas y a ti te sale mal. ¿Cuántas veces has intentado cambiar en tus fuerzas y no pudiste? Porque a ti siempre te van a salir mal las cosas. Tu naturaleza humana está caída. La naturaleza de Dios es la única que te puede transformar a la imagen y semejanza de Él. Pero se necesita fe para que esto pueda ser posible. Oseas 4:6 en adelante, por favor. Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó portarse bien. No, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, no quisiste conocer lo que Dios ya hizo por ti. Para Dios ya eres perfecto. Pero pastor, entonces ¿por qué me porto mal? Pues porque no lo crees.
cuando lo creas, entonces tu comportamiento será perfecto. Te llamas santo. Pastor, no me comporto como santo. ¿Cómo le hago? Cree que ya lo eres. Y entonces te comportarás como santo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Todo aquello que no sabes te puede destruir. Aunque allí dice la ley de Dios, se refiere al nuevo pacto para ti y para mí. Sí. La ignorancia puede costarte demasiado. Puede costarte una vida de enfermedad, una vida de escasez, una vida de culpabilidad. Yo conozco gente que dejó de ir a la iglesia porque dijeron: pastor, por más que le eché ganas, nunca pude cambiar. Y la verdad, yo mejor me fui de la iglesia. Yo no quise ser hipócrita como muchos que van allí. ¿Sí has oído eso, no? Porque ellos pensaron que ellos tendrían que cambiar. No pensaron, sí, nunca creyeron que Dios ya los había cambiado. Dios ya te cambió de adentro hacia afuera, pero como afuera todavía hay malos hábitos, hay algunos pecados, entonces dices: no, Dios a mí no me ha cambiado todavía. El problema es que no lo has creído. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 y 4 también, por favor. Fíjate bien: pero si nuestro evangelio, el evangelio de la gracia, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cuántos de aquí se están perdiendo? Entonces el evangelio no está encubierto de ustedes. Verso 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por creer el evangelio, te conviertes en el evangelio. ¿Y por qué en el evangelio? Porque el evangelio es la imagen de Dios. De tanto creer la palabra, te conviertes en la palabra, te conviertes en Cristo, te conviertes en Jesús. Jesús es la palabra. Solamente tienes que leer Juan 1:1 para darte cuenta. Jesucristo es la palabra. Así que cada vez que se menciona evangelio en el Nuevo Testamento, está hablando de la gracia de Cristo, el poder de Dios que te transforma. La iglesia, nosotros no podemos transformar a nadie. Tu servidor no puede cambiar a ninguno de ustedes. Bueno, no pueden cambiarme a mí. Por eso Dios mandó su evangelio. El evangelio me transforma. En la medida que lo medito, en la medida que lo voy creyendo, en esa medida empiezo a reaccionar diferente a cualquier otro ser humano. De pronto dices: fíjate, ni me acordaba que fulano de tal se enojó conmigo, que pasa por enfrente y que le digo adiós, y lo sorprendí y hasta me dijo, no hallaba qué hacer. Y después me acordé: ay, si estaba enojado conmigo no me hablaba, ni me acordaba. Porque te nace, te sale ser así, porque estás meditando la palabra. En lo que meditas es en lo que te conviertes. Sí. Medita en lo malo que te hicieron. Desdichado me las va a pagar. Esto no se va a quedar así. No, en algún momento he de tener mi oportunidad de vengarme. Me las va a pagar. Te conviertes en eso que meditas, en una persona vengativa, rencorosa. ¿Qué quieres meditar? La palabra, te convertirás en la palabra. Meditas algo diferente a la palabra, te convertirás en algo diferente a la palabra. ¿Sí? Así que por eso es que el diablo no quiere, que tú sepas acerca de la gracia de Dios. Tenemos el ejemplo ante nosotros, mis hermanos. Nosotros no podemos pagar nada de esto que tenemos. ¿Estás de acuerdo? De verdad, mis hermanos son los que reciben las ofrendas. Mi hermana Kitty y mi hermano Jesús. De verdad, eso que más o menos sale cada domingo multiplicado por 4, que es el mes, ¿verdad que no alcanzaría para pagar 30,000 pesos de aquí?
del terreno. Más aparte, hay que pagar las ventanas, las puertas que se están haciendo. Hay que pagar a mis hermanos que trabajan en la iglesia. ¿Sí? Hay que hay que pagar todo esto. No alcanza. ¿Cómo lo hemos hecho? El Señor trabaja para nosotros. ¿Me crees que yo puedo sacar adelante el mes? Pagamos 30 de este terreno y 8,000 del terreno de enfrente, donde vamos a tener la clínica. 38,000 pesos cada mes. Y se los he dejado a mi hermano César, ¿verdad? César, que es verdad. Cada mes digo, César, para cuando venga el señor Lombera, 38,000 pesos. Que no salen de la iglesia. ¿De dónde salen? La gracia los trae cada mes. ¿Me crees que el mes que entra vuelvo a pagar yo? Llevas 2 años y cacho pagando. ¿Cómo no te voy a creer? Has hecho lo necesario para que te los traiga el próximo mes. ¿Me crees? Si la gracia puede construir este templo, ¿no podrá encargarse de esos templos? Amén. Entonces, fíjate, Romanos 6:14. Esto todavía te va a ayudar mucho más. Romanos 6:14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Perdón, estaba leyendo otro. Por favor, perdóname. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos aquellos que dicen, no, hay que cumplir la ley. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Te estoy diciendo que desde Éxodo, y desde Éxodo 20, hasta los 4 evangelios, todos vivieron bajo la ley, incluido Cristo, incluido nuestro Señor. Pero después de ahí, se acabó la ley. Pastor, usted es un mal predicador, un falso maestro. Todavía la ley tiene que continuar. Falso. Yo no escribí Romanos 6:14. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cada vez que te impones mandamientos, tienes que portarte bien. Ya me voy a portar bien. No andes de criticón, no andes de chismoso, no andes de mentiroso. Te estás regresando a la ley. Porque así era la ley. Esfuérzate, hazlo por ti mismo. Alcánzalo. Y a algunos de ustedes todavía les gusta, porque no están bajo la ley, pero les encantan los cursos de superación personal. Tú puedes, tú lo vas a lograr, tú esfuérzate, tú gánale, tú esto, tú aquello, tú eso. Oh, ¿cuánto es? Son 10,000 pesos por este curso de 3 días. Y vienen a la iglesia y vamos a recoger las ofrendas. Puro dinero en la iglesia. En el dinero, ahí nomás les importa el dinero. ¿Por qué en la iglesia les cuesta? ¿Y por qué para un curso así donde te dicen esfuérzate, tú échale ganas, tú vas a hacerlo? Eso es la ley. Te están regresando a la ley. De verdad, yo siento tristeza cuando he escuchado hermanos que no vinieron el fin de semana, porque desde el viernes y hasta el domingo en la noche anduvieron en un curso de superación personal. Digo, no puede ser. De verdad que, Señor, perdónanos. No hemos valorado todavía lo que tú dices en tu palabra. Allá te dicen échale ganas, esfuérzate. La Biblia nunca dice échale ganas. La Biblia dice créeme y yo lo hago por ti. Es que quiero cambiar. No intentes cambiar. Solo cree que eres una nueva criatura y yo te cambio. ¿Y cuánto me va a costar eso, Señor? Solo tu fe, que me creas. ¿Alguien comprende eso también, mis hermanos? De verdad, nadie, ningún creyente necesita ningún curso de superación personal, a menos que quieras estar bajo la ley, bajo el esfuerzo propio. Cuando te esfuerzas por ti mismo, caes de la gracia. Cristo ya no puede trabajar para ti, ya no te puede cambiar, ya no te puede transformar, ya no. Dice, pues, hay que te salven tus maestros, ¿no? Échale ganas. El día que venga yo por mi iglesia, pues échale ganas brincando a ver si nos alcanzas. No va a servir de nada.
¿Alguien comprende lo que estamos diciendo, hermano? No estoy regañando a nadie, pero te estoy hablando de lo ilógico que es todo eso, teniendo la palabra que trabaja para ti. ¿Alguien comprende esto, mis hermanos? Entonces, debemos de creer y vivir la palabra de Dios, dejando que la gracia obre en nosotros. Bajo la ley, el pecado domina, porque ese es el trabajo de la ley. La ley empieza a contar los pecados, 5, 10, 40, 60, porque la ley dice, aquí hay 10 mandamientos, y aquel ya transgredió 5, el otro 4, aquel 2, este 8, y empieza. Y mañana volvemos a consultar la ley, y hemos duplicado, triplicado, porque continuamos pecando. En el momento que te esfuerzas, el pecado cobra fuerza y te lleva a pecar más todavía. Cuando la ley se quita, el pecado ya no tiene de dónde agarrarse. ¿Quién te condenará si ya te justificó Cristo? Eso dice Romanos. Si Cristo dijo que eres justo, ahora ¿quién te puede condenar? Si no te dijo justo el pastor, te lo dijo el Señor. Amén. Entonces, En el Antiguo Testamento, hermano, tu comportamiento determinaba si Dios podía responderte o si no podía responderte. Es más o menos como cuando los niños te piden algo y le preguntas, ¿cómo te has portado? ¿Y qué es la cara de los niños cuando te preguntan eso, ¿verdad? Cuando les preguntas eso, papá, ¿me compras? ¿Cómo te has portado? Es que yo he tratado de portarme bien, pero ¿sí? No les des esa idea, no les digas eso, porque Dios nunca te pregunta eso. Padre, te pido en el nombre de Jesús que obres en nuestra familia, nuestro matrimonio. A ver, cállate, antes de que sigas. ¿Cómo te has portado? Tú piensas que así es Dios, no conoces a Dios. La gracia nunca pregunta cómo te has portado. ¿Sabes qué pregunta la gracia? ¿Crees que yo puedo hacer eso por ti? ¿Te acuerdas de esos 2 ciegos que vinieron con Jesús y le dijeron, Jesús les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron, Señor, que recuperemos la vista. El Señor no les dijo, a ver, ¿cómo se han portado? No les dijo eso. Les dijo, ¿creen que yo puedo hacer eso por ustedes? No le dijo, pero necesito saber cómo se han estado portando, si han cumplido la ley o si no, para de esa manera ver si les puedo recuperar la vista o no. Él les dijo, ¿creen que yo puedo? Ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Pues conforme a su fe. No les dijo, conforme a sus obras, conforme a su fe les ha hecho. Y enseguida recuperaron la vista. ¿Cómo se habían comportado? La gracia no pregunta eso. La gracia dice, ¿crees que lo puedo hacer? Yo me imagino al Señor, y a mí me ayuda mucho esto. Cada vez que yo voy con el Señor y le digo, Señor, vamos a construir 4 salones allí. Padre, gracias porque no necesitamos dinero para construir. En Rema el dinero no hace falta. Tenemos todo lo necesario. Y me imagino, esta es mi imaginación, pero yo me imagino al Señor sonriendo y diciéndome, a ver, ¿crees que yo lo puedo hacer? Y yo diciendo, sí, lo creo. Y Él dice, pues vamos entonces por ello. Amén. Eso es. Yo me emociono viendo, imaginando al Señor preguntándome con una sonrisa, casi como poniéndose en cuclillas. No me puedo poner en cuclillas porque ya no me levanto. Sí, todavía no tengo tanta fuerza en mis piernas. Pero poniéndose en cuclillas, poniendo su cara frente a la mía, porque así de grande veo yo al Señor. Y diciéndome, ¿tú crees que puedo hacerlo? Tú lo puedes hacer todo. No 4 salones, 20 salones, solo que ahorita nomás ocupamos 4. Entonces, conforme a tu fe se ha hecho. Nunca me ha contestado, ¿y cómo te has portado? Porque en el momento en que me diga eso, pues yo creo que vamos a estar otros varios añitos sin salones. Mejor ni te contesto, Señor.
¿Alguien comprende esto, mis hermanos? Entonces, habla con tu hijo. Cuando él te diga, quiero algo, ¿sí? Dile, ¿crees que nuestro Señor puede hacerlo por ti? Pues llévalo, aprovecha eso para enseñarle a creer. No le digas, ¿y cómo te has portado? No hagas eso, lo predispones a vivir bajo la ley. Y va a creer que así como tú eres, así es Dios. Gloria a Dios que Él no es así. Él no es así. Bendito sea el Señor. Así que bajo la gracia es que Jesús trabaja ahora, no bajo la ley. Amén. Así que si tú puedes creer, entonces tú produces los frutos y te conviertes en portador de los frutos que Cristo hizo. Te lo voy a decir diferente. Si tú puedes creer, produces el mismo fruto que Jesús produjo y sigue produciendo. Si puedes creer, produces el mismo fruto que Cristo produjo. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Fíjate en qué te conviertes cuando crees. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El día que haya el juicio, voy a llegar a la corte celestial, saludaré a Miguel, por ahí Gabriel, ¿qué tal? Ahorita nos vemos, ahorita salgo y voy para allá. El diablo traerá, no sé, muchas cosas con que acusarme, pero mi defensor se levantará y dirá, Padre, el comportamiento de Porfirio, yo lo viví, así que lo que tú sabes de mí, eso se lo adjudicas a él. Y entonces el Señor me verá, sonreirá a mí, me guiñará un ojo, sí, y me dirá, pasa a gozarte con tu rey. En lo poco fuiste fiel, entra a disfrutar de lo mucho. Y entonces le diré al diablo, lo intentaste pero fallaste como siempre, siempre fuiste un perdedor, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, de esto se trata, amén. Debemos de compartir este evangelio, el evangelio de la gracia, no el evangelio de la ley, la condenación. Sí, hermanos pecadores, bola de pecadores, se van a ir al infierno. Ah, caray, a eso nos mandó el Señor, a mandar a la gente al infierno, si Él quería salvarlos. Sí, fíjate bien, Hebreos capítulo 8, verso 6 en adelante. Hebreos capítulo 8, verso 6 en adelante. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El pacto de la gracia es mejor que el pacto de la ley. Verso 7. Porque si aquel primero, el de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Quiere decir que habrá uno viejo. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 13, por favor, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y al que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ya no trabajamos bajo la ley, trabajamos bajo la gracia. Ya no es cómo me porto, es cuánto crees. ¿Sabes por qué Dios obró con David? A pesar de sus pecados, de sus errores, porque David creía. Y eso agradaba a Dios. Sin fe es
imposible agradar a Dios. ¿Sabes? En la ley los sacerdotes tenían prohibido sentarse. No podían sentarse en ningún momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían que estar trabajando, ofreciendo sacrificios por los pecados. Ningún sacerdote tenía permiso de sentarse. Ahora, Hebreos 10, verso 11 y 12. Fíjate bien esto. Hebreos 10, 11 y 12. Como constantemente había que ofrecer sacrificios por los pecados de todos, siempre estaban de un lado para otro. Ser sacerdote era cansado. Nunca se sentaban. Pero luego dice, y ciertamente todo sacerdote, fíjate lo que dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Está hablando de los sacerdotes de la ley. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados de todos, se ha sentado a la diestra del Padre. Él dijo, pues ya no hay necesidad, ya todos los pecados están perdonados. Y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué los demás no podían y Él sí puede? Porque los demás ofrecían un sacrificio de animales que nunca podía acabar con los pecados. Pero el sacrificio de Jesús, a través de la fe, acaba con los pecados. O con el pecado de incredulidad. Y como ahora le crees a Dios que eres una nueva criatura, empiezas a portarte bien. Y entonces Jesús voltea al Padre. Padre, ¿y ahora qué hago? Ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios. Pues ahora sí, mi hijo, siéntese aquí a la derecha de su Padre. Ya no hay necesidad. Tus sacrificios fueron cubiertos en el único sacrificio en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:13, por favor. Ya voy a terminar, mis hermanos. Segunda de Timoteo 2:13. Fíjate bien, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A pesar de tus fallas, te sigue cumpliendo sus promesas, te sigue prosperando, te sigue sacando adelante, te sigue cambiando. ¿Alguien comprende eso también, mis hermanos? Así que una vida de fe se trata de creer en la palabra de Dios. Debes de crecer en fe para tomar lo que la gracia ya hizo por ti. ¿Cómo se hace esto? A través de creer la palabra, de hablar de ti, aunque todavía no creas que eres. Hablar de ti como si ya lo fueras. Romanos 4:17 dice, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y como lo que Él habla siempre es transformado, cuando tú te pones de acuerdo con lo que Él habla, tú también eres transformado. ¿Te acuerdas? Él dijo, hágase la luz. Y de las tinieblas, o de entre, la luz surgió venciendo totalmente las tinieblas. Todo lo que Dios habla, crea algo nuevo. Te dice, santo. Y cuando tú dices, sí, Señor, lo creo, eso soy, te eres transformado en una persona santa. Dios separó las aguas de la tierra, los abismos, dice la palabra. Solo necesitó hablar y la tierra obedecía. Cuando tú te pones de acuerdo con lo que Dios habla, esa tierra también obedece. Santo, justo, limpio, agradable, amable, simpático, guapo. ¿Cuánta fe, pastor? De verdad, ¿cuánta fe? Tal vez, pero eso, porque Dios me ve hermoso, hermanos. Y aunque usted no me vea a mí así, ¿tú crees que le voy a tomar más importancia a lo que tú opinas o lo que opina mi Señor de mí? Amén. Entonces, me voy transformando. Es en serio, su gracia me va haciendo una persona agradable. Es en serio. La gente no sabe, pero dice, yo no sé por qué lo vi y me cayó bien. Les ha pasado, estoy seguro que les ha pasado. En cuanto lo vi me cayó bien y no sé por qué. La gracia de Dios trabajando en ti. Bendito sea Dios. Amén.
Así que es tu decisión, mi hermano. Voy a seguir hablando de esto, porque tenemos que fundamentarnos en la gracia de Dios, ser una iglesia que trabaje basada en la gracia de Dios. De esa manera, ninguno de ustedes va a estar condenando a otro, ninguno de ustedes va a estar murmurando de alguien más, ninguno de ustedes se verá involucrado en chismes. Una persona es chismosa porque no cree lo que Dios ha hecho en ella misma. Una persona es murmuradora porque no cree que Dios pueda transformar a las personas. Ahí va el hermano ese, es bien hipócrita, y ahí va a la iglesia y ahí hasta levanta las manos. Yo sí lo conozco, a mí no me engaña. ¿De verdad? ¿Crees que de verdad estás haciendo bien? Estás mostrando que eres una persona incrédula. Todavía estás cegada. No te has dado cuenta de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Estás como José cuando veía los ramilletes de trigo. Y dice, y los veía a mis hermanos, cada uno tenía un ramillete de trigo doblado. Y solo el mío estaba bien derechito. Quiere decir que yo sí soy el único que anda bien delante de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo es: José, tú piensas de tus hermanos como delincuentes. Yo los veo como gente que produce semilla, gente que produce pan. Era trigo. Ellos van a alimentar a la humanidad, José, son tus hermanos. Y luego vi las estrellas, el sol y la luna, todos ellos girando alrededor de mí. O sea que yo soy el importante. Ay, José, no entiendes nada. Tú ves a tus hermanos como terrenales, como carnales. Yo los veo como gente del cielo. Estrellas, la luna, el sol. Tú los ves como gente con la que nunca se podrá trabajar. Yo la veo como la gente que llevará a otros a habitar el cielo. Ellos son gente del cielo. Así que, como ves a los hermanos, te ves a ti. Lo que criticas de ellos es lo que menos te gusta de ti. No crees que ellos hayan sido cambiados porque tú no has sido cambiado. ¿Por qué no crees? No murmuras de nadie porque crees que así como Dios ha trabajado contigo, está trabajando en los demás. Y cuando te enteras de la falla de alguien, dices: solamente a mi hermano lo que le falta es seguir creyendo. Pero vas a ver, cuando empiece a creer más, esas acciones empezarán a cambiar. ¿Alguien sabe de lo que hemos estado hablando hoy? Amén. El pecado se muere, el chisme se muere, la murmuración se muere, la condenación se muere. ¿Por qué crees que dice la palabra? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación? Ninguna. Ninguna. ¿Tú qué opinas del hermano? Que ninguna condenación hay para él porque está en Cristo. ¿Cómo va a estar en Cristo? ¿Qué no ves lo malo que hizo? Eso te demuestra que está en Cristo. Si estuviera bajo la ley, trataría de evitar eso. Pero como está en Cristo, está en el proceso de creer que es diferente. Por eso todavía le salen algunas cosas mal, pero es gente del cielo. Amén. Tus hermanos son gente del cielo. Bendito sea Dios. Así que ahí donde estás, inclina tu cabeza, dile: Señor, creo que ya voy entendiendo. Creo que ya identifiqué dónde está el problema. El problema está en lo que puedo creer de mí. Es lo único que puedo creer en otros también. Ahora entiendo por qué dices que ame a los demás, a mi prójimo, como a mí mismo. Como me veo como una persona malvada, por eso veo a los demás como gente malvada. Pero voy a aprender a mirarme como tú me miras: santo, justo, limpio, amable, agradable, paciente, bondadoso, benigno. Y sé que eso me va a cambiar en mi relación con mis hermanos. También los veré igual de transformados como lo he sido yo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado esta noche? Gloria a Dios.
Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí viviendo bajo la gracia, amando a todos como Dios nos ha amado a nosotros. Los que así lo haremos, decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas. Amén.